Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de las nuevas normas de China para los influencers y sus plataformas. Y para ello hemos venido a un lugar que creo que no tiene nada que ver con el tema. Bueno, a lo mejor también hay alguien haciendo un directo aquí, no lo puedo descartar. Ya os contamos en otra ocasión que es algo que está muy de moda en China, sobre todo en ciudades como la nuestra, Changsha. Pero estamos un poco cansados del entorno urbano y como casi ya han llegado las vacaciones para nosotros, queríamos venir aquí para disfrutar de la naturaleza. Ayer hacía una temperatura bastante agradable, pero hoy está pegando un solazo que creo que nos vamos a tener que resguardar bajo los árboles. Es posible que algunos de vosotros os hayáis encontrado con noticias del tipo: China va a exigir certificados o titulaciones a los influencers para que hablen sobre ciertos temas. Y algunos han dado por hecho que esto se hace con fines políticos, aunque en realidad estas normas no presentan grandes cambios en ese aspecto. Luego veremos por qué. La principal novedad aquí consiste en que efectivamente se van a pedir certificaciones a quienes den consejos sobre salud, finanzas, derecho y educación, entre otras cosas, porque las autoridades consideran que hace falta un mayor nivel de preparación o de profesionalidad para ello. Bueno, las autoridades y también muchas familias que llevan tiempo quejándose de los charlatanes que hay en internet. Y en este asunto, por supuesto, entran en juego cuestiones políticas, pero también al menos dos factores que yo destacaría para poder entender mejor lo que pasa. En primer lugar está la meritocracia, que es un principio muy importante en este país desde hace siglos. Aquí, hablar por hablar no está tan bien visto como en ciertos países. En China se da una importancia tremenda a la formación y a la experiencia. Entonces, navegando por internet, si de pronto aparece un tío dando consejos sobre finanzas, muchos automáticamente se van a preguntar: ¿dónde ha estudiado esta persona? Y si sus espectadores descubren que no tiene una titulación así muy destacada, es bastante probable que se lo echen en cara. O que alguien le diga literalmente: lo que estás diciendo es como tirarse un pedo. Que es una expresión muy popular. Lo que quiero decir es que estas normas sí vienen de arriba, pero seguramente han sido elaboradas a partir de muchas quejas que han venido de abajo. Perdonad, enseguida volvemos al campo, pero es que empezamos a subir una cuesta y entre el calorazo y el cansancio perdí totalmente el hilo de lo que os estaba contando. Son cosas que pasan cuando haces vlogs en la calle, a veces es inevitable. En segundo lugar, en China a los padres les preocupa mucho la influencia que reciben sus hijos, aunque ya no sean niños, porque aquí se compite muy duro para conseguir una buena educación y un buen trabajo. A ver, en muchos países hispanohablantes también hay familias preocupadas por ciertos personajes que salen en las redes dando todo tipo de consejos, por ejemplo, sobre cómo invertir el dinero. Pero sinceramente yo creo que aquí los padres ejercen más presión sobre todo aquello que se expone a los niños y a los jóvenes. En general se podría decir que son más conservadores y también más insistentes en aquello de que los hijos estudien. Y al mismo tiempo el gobierno tiene que demostrar que es capaz de poner orden en ese ámbito si quiere garantizarse el suficiente apoyo. Es más, aunque su implementación seguirá desarrollándose, hemos comprobado que estas normas ya se están aplicando en algunas plataformas. Hay cuentas, por ejemplo, de médicos o abogados que a veces anuncian productos y que ya están certificadas. Y en principio, si vas a hablar de esos temas, pero yo creo que sobre todo si vas a hacer recomendaciones o promociones, tendrás que subir tu título, porque si no, a lo mejor te denunciarán. Puede que sea la competición, puede que lo hagan otros canales rivales. Y también cabe la posibilidad de que la plataforma no recomiende tu contenido o que incluso no te deje publicarlo. Ya veremos cómo evoluciona el asunto. Personalmente pienso que esto es especialmente defendible en los temas relativos a la salud, porque en China también hay mucha gente que se pone una bata frente a la cámara y ya está, esos son sus credenciales. Mucha gente da por hecho que son médicos. Pero ojo, en China también hay universidades de medicina tradicional que pueden promover tratamientos que son considerados pseudociencias en otros países. Entonces también podrían darse situaciones paradójicas en las que una persona sin títulos recomiende un remedio más eficaz que el de ciertos titulados. Desde nuestro punto de vista, después de haber leído con detenimiento las normas, creemos que su principal objetivo es reforzar la faceta meritocrática de las plataformas, dando ventaja a aquellos que han invertido más en su formación, y al mismo tiempo castigar a aquellos que se aprovechan de los niños, los jóvenes y de la población con un menor nivel educativo, entre los que también hay muchos mayores, para venderles todo tipo de productos cuestionables o llevarse su dinero directamente.
constantemente. De todos modos, esto no son leyes, son un código de normas con 18 puntos que tratan muchas cuestiones. Y uno de los puntos incluye 31 comportamientos no permitidos. Algunos de esos comportamientos también están prohibidos en las plataformas occidentales, pero como decía Lele, violar esas normas no tiene por qué implicar la violación de las leyes. En muchos casos supondrá una penalización dentro de la plataforma y ya está, pero también podría ocurrir que infrinjas esas normas y una o varias leyes, y en ese caso ya estaríamos hablando de algo mucho más serio. Podrías acabar en juicio e incluso en la cárcel, y si se demuestra que has infringido la ley, todo tu contenido podría desaparecer, porque aquí las autoridades enfatizan mucho la responsabilidad y la ejemplaridad de cara al público. Por ejemplo, la streamer número 1 del país, Villa, de la que os hablamos hace no mucho en un vídeo, resulta que estaba evadiendo impuestos, no ha acabado en la cárcel porque ha pagado lo que debía, pidió disculpas en su cuenta de Weibo, el Twitter chino, pero todo su contenido ha sido borrado. Y eso que esta chica había colaborado con algunos proyectos del gobierno. Ahora se rumorea que ella sigue activa en ese mundillo, que está dedicado a la promoción de productos, pero solo detrás de las cámaras. Y por cierto, aunque estas normas fueron publicadas hace nada, el día 22, entraron en vigor prácticamente el día 8 de junio. Muy poquito después de que el número 2 del top, Li Jiaqi, dejase de emitir. Este señor también se dedica a la promoción de productos, ese es su contenido, y solo pasaron 5 días entre esas dos fechas. Parte de la prensa occidental mantiene que fue obligado a parar porque en la víspera del aniversario de Tiananmen estaba promocionando una marca de helados británica y presentaron el producto con forma de tanque. De hecho, esa transmisión fue borrada, parte de razón no les falta. El resto de su contenido de momento sigue intacto. Él dijo que se debía a problemas técnicos, aquí nadie se lo cree y hay todo tipo de rumores. Hay gente que piensa que a lo mejor le tendieron una trampa porque él no sabía lo de Tiananmen, es un tema tabú en este país. Pero a lo mejor parte de su equipo lo sabía y lo hicieron como venganza porque veían que las autoridades se les iban a echar encima con estas nuevas normas. Porque este código tiene puntos que hablan de impuestos, de consumo razonable y del uso de exageraciones o falsas promesas a la hora de promocionar productos, algo bastante habitual entre este tipo de streamers. Ojo, nosotros no estamos descartando que se deba al helado en forma de tanque, pero es mucha casualidad que dejase de emitir muy poquitos días antes de que estas normas entrasen en vigor. Y si los medios que leéis en inglés o en español no mencionan eso o no lo incluyen en sus actualizaciones, no os están contando toda la historia. De todos modos, como he dicho antes, las nuevas normas no implican cambios sustanciales en lo relativo a los temas políticos, porque aquí, como en muchos otros países, la Constitución es sagrada y en este caso establece el liderazgo del Partido Comunista de China. A ver, también se incluye la libertad de expresión, pero todos sabemos cuáles son los temas sensibles. Igual que en España, por ejemplo, sé que no me puedo meter con el rey de manera muy directa o agresiva. Lo puedes hacer en internet si no eres nadie o con tus amigos, igual que aquí, pero cuando llegues a tener cierto nivel de atención tienes que andar con más cuidado. Eso no quiere decir que te vayan a encarcelar, pero a lo mejor pierdes oportunidades. En China también tenemos limitaciones con ciertas cuestiones, pero eso no quiere decir que no podamos criticar las políticas. Y de hecho, esto es algo que se hace continuamente. También se han criticado estas nuevas normas. Hay gente que está diciendo, y no les han borrado los comentarios, que las directrices son demasiado vagas, que no se sabe muy bien lo que está permitido y lo que no, y eso pone nerviosos a muchos creadores, porque por lo visto también van a desarrollar un sistema de evaluación. Al mismo tiempo, en China ahora hay leyes pioneras para proteger la privacidad y los derechos de los internautas. Incluso estamos por delante de Europa, que se preocupa mucho de eso. Esto os ha podido sonar como una flipada por parte de Lele, pero es cierto. El día 1 de marzo de este año entró en vigor una norma que obliga a las aplicaciones a ofrecer la posibilidad de desactivar el algoritmo. Y en la Unión Europea también están elaborando una ley con el mismo objetivo, pero está todavía en desarrollo. En China ya podemos elegir que no nos recomienden contenido o anuncios basándose en nuestros datos personales, pero a veces cuesta un poco encontrar la opción. Pero si quieres lo puedes hacer, y ese es un derecho de los usuarios que todavía no se reconoce en muchos países. Porque a ver, estamos hablando de que te planten contenido y anuncios a partir de lo que vas mirando por ahí, y a veces también entran en juego otras cosas más serias. Que sí, que a lo mejor estás de acuerdo y aceptas, pero en algunos casos no tienes la posibilidad
posibilidad de decir que no. Seguramente esa nueva norma de China no ha tenido tanto seguimiento entre los grandes medios de masas de los países occidentales. Os podríais preguntar por qué. A lo mejor es que allí resulta más complicado plantar cara a los gigantes del sector, pero mientras tanto se están planteando cosas que yo no veo tan claras. Por ejemplo, desde hace unas semanas se están haciendo consultas, cualquiera puede participar con su opinión, sobre un borrador que propone que para poder comentar en las redes sociales tienes que presentar un documento de identidad. O sea, no es que salga tu carné con tus datos en el comentario, es que tienes que registrarlo en tu cuenta. Y mi nombre de usuario podría ser Don Pepito, con eso no hay ningún problema. Pero si Don Pepito comete un delito difamando a alguien, por poner un ejemplo, se le puede denunciar. Es decir, de esa manera es mucho más complicado que las cuentas anónimas se vayan de rositas. Porque en internet todo el mundo es muy valiente y se pueden decir cosas que tienen un efecto incluso fatal sobre otras personas. Y algunas redes sociales de China tienen fama de ser la jungla, se insulta y se ataca a los demás de una manera a veces muy agresiva. Hay gente que apoya esta medida, pero muchos también la han criticado porque supone una amenaza para la privacidad. Yo no lo veo nada claro, pero también tengo que decir que en las redes ha habido gente, por ejemplo, que nos ha insultado, que nos ha acusado de cobrar del gobierno chino, cosa que es falsa. Siempre lo hacen sin presentar ninguna prueba, lo cual supone difamar. También hay cuentas destacadas con muchos seguidores que lo han hecho de manera así un poco cobarde. Cuando tienes a tanta gente escuchándote, tienes que ser responsable y está muy feo dirigir a tus seguidores contra otros. Algunos también nos han atacado porque él es miembro del partido, pero si la gente lo sabe es porque nosotros lo contamos en primer lugar. Era un vídeo sobre cómo la gente se une a esa organización y comparamos algunos de los pasos con la comunión o la confirmación en los países católicos, en el sentido de que muchos lo hacen siguiendo la corriente y sin demasiada convicción. Lele ni siquiera es miembro activo, tampoco sabemos si sigue constando como tal, porque para ello tienes que formar parte de una empresa o una organización y ella trabaja por su cuenta. Pero todo eso da igual, porque ya nos han difamado y el daño está hecho. A mí a veces me da mucha rabia que la gente que nos acusa de ese tipo de cosas salga impune. De todos modos, insisto, en el caso de esa última propuesta yo no lo veo nada claro. Y en ese tipo de situaciones quizás lo mejor es no hablar por hablar, porque es verdad que a veces los influencers somos un poco charlatanes. Yo prefiero que de ello se encargue un experto en el derecho de ese ámbito, por ejemplo. Y lo más que puedo hacer es explicaros un poco cómo funcionan esas normas y cómo se viven aquí desde mi punto de vista. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!